Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que sigas con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Paola Arzaluz y pues bueno, hemos llegado a la mitad de este trimestre con la lección número 6, que es el ministerio de Pedro. Y pues bueno, me gustaría compartir contigo el versículo para memorizar que se encuentra en Hechos 10, 34 y 35 y dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que para saber un poco más de cómo el ministerio de Pedro fue beneficiario para las demás personas, queremos invitarte a que te quedes con nosotros en este repaso y pues también que nos visites en la página de Facebook y pues sean todos bienvenidos en este repaso. Gracias por quedarte con nosotros a este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy nos acompañan 3 amigos, así que les voy a pedir que si por favor se presentan. ¿Comenzamos? Bueno, mi nombre es José Aaron Tapia García, soy de aquí de Monterrey, de un lugar cercano, y pues estudio la carrera de arquitectura. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas aquí en la universidad y es un privilegio estar con ustedes en esta hora. Mi nombre es Lisbeth Pereda, soy estudiante de Comunicación y Medios, soy de Tijuana y es un placer acompañarles en este programa. Bueno, gracias y pues sean bienvenidos en este repaso de la lección y pues el día de hoy vamos a estudiar la lección 6 y que se titula El ministerio de Pedro. Así que pues para iniciar con esto vamos a comenzar con una oración, así que pastor nos puede dirigir. Sí, vamos a orar. Pedimos que cerremos nuestros ojos para concentrarnos en lo que vamos a decir en la oración. Oremos. Padre eterno, gracias por la oportunidad de aprender de los hombres que nos precedieron en el Evangelio. Ayúdanos no solamente a conocer su historia, a ser analíticos de lo que pasó, sino a poder extraer lecciones que podamos aplicar en nuestra vida y poder dar un testimonio tal que ayudemos en la predicación del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues para comenzar con el repaso de la lección vamos a hablar acerca del milagro que Jesús realizó y el milagro que hizo Pedro. Vamos a ver cuáles son las semejanzas de esto. Entonces, pues vamos a hablar acerca de esto. ¿Algún comentario que nos quieran hablar de estos milagros? Si me permiten, quisiera comenzar. Es interesante ver este asunto de los milagros, de lo que Jesús hizo y lo que hizo Pedro, ¿no? Porque tenemos que reconocer que nosotros somos, de alguna otra manera, Dios en esta tierra, es decir, traemos el mensaje de Dios. El milagro al que hace referencia es cuando unos amigos traen un paralítico ante Jesús. Algunas similitudes que tenemos en estos dos milagros es que primero fueron en un lugar público. Parecía ser que en la Biblia, cuando se relata el milagro que hizo Jesús en Lucas, es claro de que había muchas personas, y aunque en el libro de los Hechos no lo menciona, al final nos permite percibir que habían varias personas que lo observaron y que fueron los que después comentaron y diseminaron este milagro, ¿no? Era un paralítico, una persona que estaba postrada. Menciona la lección que parecía ser que aún había similitud en las camas, ¿no? Y también el hecho de la orden que se le da, no sé si Pedro, recordando el milagro de su maestro, usó casi las mismas palabras, ¿no? Levántate, ¿no? Dándole una indicación para que él ejerciera fe en que ya había recibido la sanación. Yo pensaría que esas serían algunas similitudes que podemos encontrar en estos dos milagros. No, fuera de eso, incluso hay que, recordando lo que dice, que le da la orden de levántate, toma tu cama y vete, o algo así, lo que podemos ver es de que igual, el impacto que dio fue muy similar. O sea, pongan que estaba ahí muchas personas. Lo que podía pasar era de que las personas en sí se estuvieran preguntando: amigo, ¿cómo le puedes preguntar eso si es paralítico? Y recordemos que si hay mucha gente, obviamente hubo un impacto pues visual, que puede que sorprendió. Incluso aquí en el versículo 35 del capítulo 9, dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que sí hubo un impacto fuerte. Y es ahí también donde, pues, como comentaba el pastor, pues ahí nos damos cuenta que era un lugar público, porque las personas que estaban a su alrededor, pues, decidieron
seguir el evangelio. Entonces, pues, son similitudes que realmente, pues, solo Dios sabe por qué se llevaron a cabo, tanto en el milagro de Jesús como en el milagro de Pedro. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que vamos a hablar acerca del milagro en la vida de Tabita. ¿Quién era Tabita? ¿Por qué las personas de su comunidad sufrieron tanto al haber ella muerto? Porque ella, ¿qué realizaba? ¿Qué función tenía en su pueblo? A ver, que hablen los que A han ver, hablado. vamos. Bueno, yo la conozco más como Dorcas, estoy más familiarizado con el nombre de Dorcas. Y pues viendo más o menos este concepto que igual la iglesia tomó y lo puso a cierto ministerio, pues recordemos que Tabita era básicamente la persona que ayudaba al más necesitado, por así decirlo. Digamos, una especie de benefactora de, digamos, los huérfanos, los pobres, las personas que más lo necesitaban. Tal vez por eso cuando murió, cuando las personas vieron esa pérdida, notaron más o menos lo que habían perdido y pues les afectó, les dolió, porque sabían que tal vez, no sé, esa era la única persona que se preocupaba por cierto tipo de personas y ya no la iban a tener, era como perder un ser querido, básicamente. Hay un elemento importante en esta historia y es que recordemos que cuando se nombran los primeros 7 diáconos, se nombraron para atender a los necesitados. Parece ser que Dorcas, Tabita, como se llamaba, había recibido influencia de Esteban y ella parecía ser que era la que se había abocado a atender este ministerio en su iglesia, lo cual quiero resaltar por el hecho de que veamos cómo en la iglesia primitiva, como le conocemos nosotros, había una participación activa de las mujeres. Aunque ella no fue ordenada como diácono, la Biblia nos permite ver que ella jugaba un rol muy importante en la atención, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de este milagro y la preocupación es, si nosotros llegáramos a faltar, ¿será que la gente nos extrañaría como la extrañó a ella por su corazón generoso, por la manera en que trataba a los demás o simplemente, bueno, ya no está y ahí murió, ¿no? Pero lo que mencionan, ¿no? La gente le dolió porque era alguien que estaba preocupada por los demás, atendía sus necesidades y entonces cuando una persona que ama, que demuestra amor, que tiene el amor de Cristo Jesús, falta, pues se nota su vacío, ¿no? Y entonces eso fue lo que hizo que la gente pues sintiera especialmente su pérdida como alguien importante en la comunidad. Eso era lo que la hacía especial, que tuviera una cercanía con las personas. Realmente creo que eso es algo que en la actualidad nos hace falta a cada uno de nosotros, tener esa cercanía con las demás personas y pues hacer esa ayuda a la necesidad, porque recordemos que Jesús nos dijo que para poder traer a las personas al evangelio debíamos primero cubrir sus necesidades para que ellos pudieran ver que pues Dios tenía esa intención de pues no dejarlos desprotegidos. Entonces pues vamos con la siguiente pregunta, que pues vamos a hablar acerca de lo que pasó también en la casa de Cornelio. Pues yo creo que Pedro tenía una ruta ya específica, él tal vez ya tenía sus planes, pero realmente Dios lo fue dirigiendo hacia los lugares que él tenía que ir. Y pues en esta ocasión fue a la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que experimentó Pedro y cómo lo interpretó al estar en esta visitación? Porque recordemos que pues Pedro aquí nos da como un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer nuestra visitación pastoral hacia las demás personas. Fue un ejemplo que Dios nos dejó desde un principio. Así van a hacer la visitación. ¿Qué fue lo que experimentó él en este momento? Pienso que quizás es importante poner en el contexto la situación que estaba viviendo la iglesia, ¿no? El evangelio surge en medio del pueblo judío. Y todos los primeros cristianos pues eran judíos, ¿no? Y ellos, para el judío, su nacionalidad era su religión. Entonces, cuando estos primeros judíos se entregan su vida a Cristo, ellos percibían que para ser cristiano había que ser judío primero. Y Pedro pues era de los defensores de esta idea. Es más, lo vamos a estudiar quizás más adelante cuando veamos ciertos problemas que hizo entre la iglesia primitiva.
Entonces, para Pedro, Dios tiene que tomarse un trabajo especial para sacudirlo y hacerle entender que hay que llevar el evangelio a otro nivel, ¿no? Salir de su zona de confort, salir de su grupo, de la gente con la que me siento cómodo platicando, las personas con las que no me va a molestar que me vean, y enfrentar el desafío de llevar el evangelio a personas que quizás para mí, y esta persona como que no. Entonces pienso que en ese contexto, porque para nosotros decir, bueno, pues qué tiene de malo que le predicaran a los gentiles, ¿no? Pues también son personas, pero tenemos que verlo en ese contexto de que había una especie de rechazo, ¿no? Es más, no lo menciona directamente la Biblia, pero podemos percibir que Pedro se acompañó de otros hermanos, como que dice, no voy solo, aunque ya había recibido una indicación divina. Entonces yo pienso que para Pedro fue bastante complicado ir, aunque ya había recibido la indicación divina, ir y presentar el evangelio a personas que desde su cosmovisión, desde su cultura, no eran las personas con las cuales a él le gustaría que lo vieran y que lo relacionaran, ¿no? Creo que ese era uno de los problemas, las problemáticas que estaban en ese tiempo, lo que el pueblo pensaba, o sea, su costumbre por ejemplo, con los de Samaria, ellos pensaban que se mantenían, a veces ni querían pasar por ahí, por ese lugar. Claro. Y así fue de generación en generación y así se fue haciendo ese pensamiento. Y pues yo creo que para nosotros, pues cuando nos dicen algo y vamos creciendo, nos van educando, cuando llega una persona y te dice hay que hacerlo de esta forma, y sabiendo que pues tú eres lo contrario, piensas lo contrario, es un poco difícil llevar a cabo esa actividad. Entonces fue difícil para Pedro, pero ¿cómo él lo sobrellevó? ¿Cómo lo hizo? Bueno, me llama mucho la atención. En los versículos se menciona que Dios no hace acepción de nadie. Entonces, si queremos dar el ejemplo, nosotros tampoco tenemos que hacerlo, porque ¿cómo podemos demostrar que somos hijos de un Dios que no rechaza a nadie si nosotros nos privamos de llevar el evangelio a otros? Entonces, también en una materia me enseñaron que los cristianos debemos ser abiertos a escuchar a los demás. No precisamente aceptar pues sí, aceptar lo que dicen los demás, pero sí estar abiertos a escuchar y dar nuestra opinión y nuestra ayuda como hijos de Dios. Y ahorita qué bueno que mencionaste esto, respecto a todo lo que vivió Pedro en la casa de Cornelio, ¿cómo reaccionó la iglesia? Esa es una pregunta que vamos a dejar libre para ahorita que regresemos del corte. ¿Cómo reaccionó la iglesia de Jerusalén ante la experiencia de Pedro en Cesarea? Así que también te invitamos para que puedas meditar en esta pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ante esta situación con la iglesia? Não é fácil estar Experiencia del conocimiento. Bueno, pues gracias por quedarte con nosotros en este repaso de la lección y pues vamos a retomar la pregunta que habíamos dicho antes de ir al corte. ¿Cómo reaccionó la iglesia de Jerusalén ante la experiencia de Pedro en Cesarea? Pues reaccionó como reaccionamos todos, ¿no? Cuando pasa algo que no nos gusta, ¿no? Nos enojamos. Lo menciona el capítulo 11 de Hechos, que empezaron a recriminarlo, no discutían, ¿no? De que, hey, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te juntaste con esa gente? ¿No hubiese entrado a su casa?
Yo creo que reaccionamos como todos los seres humanos que de alguna otra manera tenemos perjuicios contra ciertos grupos, ¿no? A veces somos muy críticos de ellos, ¿no? Ay, pobrecitos los gentiles, pero quizás nosotros muchas veces reaccionamos de igual manera cuando vemos a un hermano en la iglesia, oye, mira, que él anda con esa gente, como que nos hace ruido, ¿no? Entonces pienso que es una reacción no justificada quizás, pero sí entendible, ¿no? Porque pues nosotros, todos los seres humanos, tendemos a clasificar y a determinar que algunas personas, pues, su compañía no es muy buena, ¿no? Entonces, es una reacción, yo diría, negativa, pero entendible, diría yo. Y es un grave error también de nosotros en la actualidad, no hacer ese tipo de, a veces, críticas, porque eso a veces impide que realmente nos acerquemos a la persona y haga que el evangelio crezca, porque sabemos que unidos, como lo habíamos mencionado en las lecciones anteriores, cuando nos mantenemos unidos, el evangelio crece rápidamente. Entonces, estas divisiones como que hacen que pues la iglesia no prospere en el evangelio. Y pues bueno, esa fue la reacción que tuvo la iglesia. Pero pues pienso yo que también hubo personas que pues tenían su mente abierta. Y pues como en cada momento hay personas que te apoyan y hay personas que no, pero pues creo que pues fue la reacción que tuvo la iglesia en ese momento. Sí, yo creo que es importante ver que la reacción de la iglesia fue una reacción genuina, natural, pero estuvieron dispuestos a escuchar. Es decir, quizás a veces nosotros en la vida pensamos que alguien tomó una decisión equivocada y pues esa es nuestra percepción, pero ellos escucharon a Pedro, estuvieron atentos a lo que él dijo y me gusta mucho cómo termina. 18, capítulo 11. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, pues bueno, ni modo, pues si Dios lo dijo, vamos a seguir el camino de Dios. Entonces pienso que eso es lo bonito, ¿no? Quizás a veces mi reacción primaria es una reacción natural, pero la pregunta es, después de que escucho los argumentos, después de que veo el panorama completo, entonces, ¿cuál es mi respuesta, no? Y en eso agradezco a Dios porque tenemos una iglesia que escucha y que es capaz de reconocer cuando Dios está interviniendo para guiarnos a donde tenemos que predicar el evangelio. Y creo que esa es una parte importante para la expansión del evangelio, mantenernos con la mente abierta para poder darnos cuenta cuando realmente tenemos que hacer, aunque a veces nos cuesta trabajo, pero mantenernos abiertos y decir, bueno, Dios lo está diciendo, hay que hacerlo. Y pues bueno, vamos a pasar a otra pregunta, pero antes quisiera yo hacerles personalmente, ¿qué es para ustedes ser cristiano? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Tanto en el ámbito escolar, en la vida personal, en la vida en la iglesia, ¿qué es ser cristiano? Para mí, bueno, ser cristiano siempre he pensado que es hacer la diferencia. Primeramente por ser hijos de Dios y debemos ser alguien que se distingue del resto. En cualquier aspecto, tanto en la escuela como en la iglesia, en las amistades, aplica para cualquier cosa. Y ahí mismo dentro de la iglesia también, porque no, pues por lo mismo todos critican, todos hablan de ti, pero uno está tranquilo cuando sabe que está haciendo lo correcto. Entonces, para mí es hacer la diferencia. ¿Para ti? Bueno, para mí, la misma palabra lo dice, ser cristiano es, bueno, yo lo entiendo como reflejar o mostrar a Cristo. O sea, puede que las personas que ya conozcan a Cristo, o sea, al verte a ti, como que mentalmente les recuerde más o menos el carácter de Cristo o les dé una idea de Cristo. Y a las personas que no lo conocen, les sea más fácil entender cómo es Él. Porque puedes presentarte ante una persona que no conoce a Cristo y dice, bueno, si Cristo es como tú, entonces pues yo lo acepto, me vendría bien porque pues te conozco, sé cómo eres y pues si tú me caes bien o cosas así, o si tengo una relación muy estrecha contigo y pues está muy, ¿cómo lo podré explicar? Si estamos muy relacionados y nuestra relación es amistosa, es padre, por así decirlo, pues ¿por qué no aceptar a Dios? O sea, te presentas más como a las personas que no conocen a Cristo como un amigo. Y pues siento que eso es de mucha ayuda. Bueno, pues en este repaso de la lección creo que se toca por primera vez la palabra cristiano.
Y pues bueno, en la lección del miércoles nos dice que pues cristiano pues en algún momento se llegó a tomar como una burla, porque entre las personas de la iglesia se referían entre hermanos o discípulos o incluso santos, pero pues a algunas personas que no conocían el evangelio, tan solo decirle cristianos era como faltarle al respeto, pero pues poco a poco se fue pues tomando una definición diferente a este concepto. Sí, yo creo que radicó en los mismos cristianos, ¿no? Es como algunos cristianos que la gente les dice aleluyas, ¿no? Ahí van los aleluyas, ¿no? Así de manera despectiva, ¿no? Depende de nosotros el valor, como mencionaron, que le demos a lo que es ser cristiano, ¿no? Porque desafortunadamente algo dice, no, ese es cristiano, y ese cristiano suena como que, si es cristiano, ay. Entonces nosotros somos los que le vamos a dar el valor real a lo que significa ser cristianos, ¿no? De hecho, después de que Lucas más o menos explica que era como una burla, al final lo acepta y dice, bueno, cristiano es ser seguidores de Cristo, ahí le da como un cambio total. Es como en las lecciones pasadas decíamos que a veces Satanás quiere utilizar algo para poner o hacer división o hacernos sentir mal, pero nosotros a veces lo usamos como bendición a veces. Entonces creo que pues en este significado de cristianos, pues podemos verlo de esa forma. Pues bueno, ya casi para terminar el repaso de esta lección, pues vamos a hablar acerca también de un problema que tuvo Pedro. Creo que no solamente él, sino también, como lo habíamos visto, Esteban anteriormente lo había tenido, que fue pues la persecución que le había hecho Herodes. ¿Quién era Herodes? Bueno, realmente al que se le llama aquí el rey Herodes es realmente Agripa I. Es una serie de reyes, hay medio raros, hay muchos Herodes. No es el mismo Herodes que mandó a matar a los niños, porque algunos dicen, no, fue el Herodes. No, es otro Herodes. Ellos se daban estos títulos en remembranza de algún antepasado importante y por eso él se llama Herodes. Este era un regente, recordemos que están bajo el Imperio Romano, ¿no? Entonces el Imperio Romano había quedado como especie de reinos chiquitos donde ponía un gobernante, y Herodes era el encargado de administrar toda esta zona de Palestina, toda esta zona donde estaba Jerusalén y Judea, en nombre del César. Y entonces, como los judíos eran tan conflictivos, entonces lo que Herodes quiso hacer fue quedar bien con los judíos. Entonces dijo, bueno, ¿cómo quedó bien con los judíos? Entonces empezó a acercarse a los del Sanedrín, que eran como que dice la cúpula, los dirigentes del pueblo judío. Y entonces en este proceso de acercarse se dio cuenta de que podía ganar su favor, iba a tener menos problemas con los judíos si les daba gusto. Y entonces es cuando empieza esta persecución que parecía ser que de los romanos, pero que realmente venía de los romanos por instigación de los judíos hacia los primeros cristianos, que es cuando muere el primero de los discípulos, que es precisamente Jacobo, que es el primer mártir, a quien él logra finalmente matar, realmente no por hacer cosas contra el Estado en sí, sino por estar de parte del cristianismo, ¿no? Entonces, este es Herodes, un hombre político, un hombre que está buscando ver cómo lleva la fiesta en paz con los que él tiene que administrar, y en este proceso pues desafortunadamente la iglesia cristiana fue el chivo expiatorio, podemos decirlo así. Pero pues podemos ver que pues Pedro, a raíz de los milagros o las acciones que han pasado anteriormente de eso, pues la iglesia se une en oración y pues está pidiéndole a Dios que interceda por él. Y pues creo que pues hay una respuesta que pues incluso el Lucas lo declara como un juicio divino. ¿Qué fue lo que le pasó a Agripa? ¿Qué fue lo que así de la nada pasó e impidió que se le hiciera un juicio a este Pedro? Pues primero fue la liberación, ¿no? Y aquí quiero mencionar algo interesante, ¿no? Todos estaban orando por la liberación de Pedro, y cuando Pedro fue liberado nadie creía que había sido liberado, ¿no? Primero Dios libera a Pedro milagrosamente de la cárcel, lo podemos leer en la Biblia, y lo otro es que pues parece ser que Herodes de pronto se enferma y se muere, ¿no? Y que pues definitivamente los cristianos entendieron que fue la intervención divina dando sentencia sobre alguien que se levantó contra el pueblo de Dios, ¿no? De hecho queda como una incógnita, ¿no? No se sabe realmente de qué murió, no saben si fue una tal vez peritonitis o un infarto, realmente no se sabe, solo se sabe que pues murió para
que ahí quedan Sí, las y ahí cosas termina. más tranquilas. Sí, y ahí termina la persecución, esta etapa es la persecución a los cristianos. Y pues bueno, antes de terminar, pastor, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo esta situación la podemos enfocar en nuestros tiempos? ¿Cómo podemos ver todo lo que pasó? ¿Cómo poder llevarla a nuestro tiempo? Hay varias cosas interesantes de lo que le pasa a Pedro. Primero es luchar contra esta tendencia que tenemos todos de nuestra zona de confort, ¿no? Ya no rechazamos quizás a los venezolanos, mexicanos, colombianos, ya no discriminamos por su nacionalidad, pero sí quizás discriminamos a las personas por sus usos y costumbres, quizás por su conducta, que a veces para nosotros está mal, y no estoy diciendo que tenemos que decir que alguien que practica una conducta que es señalada por la Biblia, le vamos a decir está bien, pero es este asunto de salir de nuestra zona de confort y acercarnos con un propósito salvífico. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Yo creo que la iglesia reaccionó bien cuando dijo, hey, ¿qué estás haciendo, Pedro? Cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el nombre de la iglesia, el nombre del pueblo de Dios bien, pero entender que si nos acercamos con un plan salvador es bueno, número uno. Número dos, el entender también que en este proceso nosotros somos la cara de Cristo, nosotros somos los mensajeros de Cristo, nuestra forma de actuar. Algo lindo de los milagros de Pedro, que a veces nosotros quisiéramos hoy día, que la lección lo menciona, ¿no? Quizás todos queremos milagros, ¿no? Es el hecho de que el milagro era algo hecho por Cristo, no por nosotros. Siempre la honra y la gloria se le dio a Cristo. Y finalmente, pues entender que hay consecuencias para nuestras acciones, ¿no? Así como Agripa sufrió las consecuencias de sus decisiones, nosotros hoy podemos echar nuestra suerte con Cristo, ¿no? Y saber que aunque nos ataquen y nos persigan, tenemos una misión, y Pedro fue fiel a la misión que Dios los llamó. Pues bueno, para despedirnos de este repaso de la lección, pues gracias por acompañarnos, también gracias a los que nos están viendo por darnos este espacio para poder seguir estudiando acerca del libro de Hechos. Entonces te invitamos para que, pues, si quieres entender más acerca de la vida de Pedro, de su ministerio y todo lo que se pudo hacer para la distribución o expandir el evangelio, pues te invitamos para que continúes con nosotros en los siguientes repasos de las lecciones de Escuela Sabática. Gracias y bendiciones.